tenía una particular preocupación porque sabía No, que no, se te porque concatenaba. sí, tengo otra cosa, pero la pospuse un poco así tenemos más tiempo nosotros. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, cuento brevemente cómo es la actividad y así ya arrancamos con la exposición de Facundo. Por supuesto, vamos a grabar la charla para poder luego extraer algunos pasajes de tu intervención. Eh, Luego de tu exposición nos vamos a dar un tempito, si te parece bien, 15 a 20 minutos para algunas idas y vueltas. Nosotros ya receptamos en la semana preguntas, pero bueno, de acuerdo a lo que vos expongas, seguramente van a surgir nuevas inquietudes. Así, sin más, te agradecemos, Facundo, que seas parte de este ciclo de charlas en cuarentena, organizado por Alerta Militante, sitio al que has visitado infinidad de veces y espero que cuando termine la pandemia podamos volver a vernos acá en nuestro querido barrio de Centella. Obvio. Contar, lo que se estila, Facundo, es leer los vitales de los expositores. Yo les pido disculpas a los asistentes, tengo como 10 hojas del vital del profesor Manes, me voy a No, no, limitar no, no digas nada, no, no, no. a un breve No. comentario de una super mini bio que dice algo así como: el neurocientífico y neurólogo argentino Facundo Manes ha dedicado gran parte de su trayectoria a descifrar los secretos del cerebro, actividad que sigue desarrollando como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, o sea, el CONICET, y es presidente honorario de la Fundación INECO para las investigaciones en neurociencias. Algo que me gustaría recordar y remarcar, recién mencioné, Facundo creó INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, que gozan de reconocimiento internacional por su producción científica. De hecho, Facundo fue rector de la Universidad Favaloro en Buenos Aires y profesor visitante en el Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco. Algo que me gustaría también mencionar, no se le escapa a nadie, Facundo es autor junto a otro gran amigo, que no sé si es parte hoy de nuestra charla, Mateo Niro, de los bestsellers internacionales Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor y el futuro del cerebro. Si no lo compraron, se los recontra súper recomiendo y lo podemos discutir más en profundidad porque es para realmente extraerle el jugo a esos terribles documentos que en su momento escribió Facundo. Bueno, Facundo, si a vos te parece, nosotros entre las múltiples posibilidades que tenemos de arrancar esta exposición, tu intervención, lo que pedimos, le pusimos un título, que acordamos, el ciclo se llama Charlas en Cuarentena. Entonces, Facundo, los desafíos del día después. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación y bueno, todo el comité, a la comuna. La verdad que es un placer reflexionar con ustedes nuestro país en este contexto tan único, excepcional. No sé cuánto tiempo están dispuestos a escucharme. Me gustaría coordinar de antemano, si les gusta que... Yo pienso hablar 40 minutos y después dejar 20 para preguntas. ¿Les parece bien más o menos eso? Pero si quieren que hable menos, puedo hablar menos, como quieran. No, ¿les parece bien? Bueno. A ver, esta pandemia es una crisis de salud, obviamente, pero también es una crisis, como ustedes saben, económica, social, de relaciones internacionales. Ustedes ven cómo se está discutiendo si va a haber un mundo bipolar en la lucha entre China y Estados Unidos, si Estados Unidos se va a bajar de esa lucha y va a quedar China fortalecida. Otros expertos internacionales dicen que el soft power, el poder intangible de ambas potencias han quedado lesionadas en China porque escondió información al principio, porque siguió mandando aviones a Europa, a Estados Unidos por el mal manejo de la crisis. La verdad que era impensable que la primer potencia del mundo militar, económica, haya manejado tan mal esta crisis.
y muchos dicen que inclusive estas dos potencias van a estar heridas por el poder intangible que muchos llaman soft power. O va a haber un mundo multipolar, así que hay una crisis internacional, y ustedes ven en Europa, dentro de la Comunidad Europea, que se volvió a pedir pasaporte. Así que no es solo una crisis de salud, es una crisis económica, social, humanitaria, de relaciones internacionales, y también una crisis moral, en varios aspectos. Nosotros como médicos, mis colegas en el mundo, nuestros colegas en el mundo, tienen o van a tener o tuvieron que decidir dilemas morales sobre con qué persona usar los recursos, los respiradores, y va a haber dilemas morales no solo en la medicina ni en el personal sanitario, sino en todas las actividades ante la escasez de recursos para la crisis de esta magnitud. A mí me parece que nadie hoy en el mundo, en ninguna parte del mundo, tiene el conocimiento para realizar la fórmula mágica para poder sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Lo que sí podemos saber es que las pandemias a lo largo de la historia, si uno estudia las pandemias a lo largo de la historia, todas han llevado a grandes transformaciones sociales. En otras palabras, las pandemias siempre cambiaron a la sociedad. Y lo más probable es que esta pandemia cambie a la sociedad actual. Nosotros funcionamos con sistemas de creencias. Los seres humanos tenemos sesgos, sistemas de creencias, razonamiento motivado. De algo voy a hablar un poco más adelante en la charla, pero funcionamos con creencias. Y las pandemias han cambiado los sistemas de creencias de su época. Así que es muy posible que se abra una oportunidad para cambiar los sistemas de creencias actuales. El virus, si bien no sabemos cómo va a ser la sociedad una vez que le ganemos al virus, porque esto va a terminar otra vez con el ser humano ganándole al virus, quizás con demasiado dolor y demasiado sufrimiento, pero le vamos a ganar al virus. El virus va a ser derrotado por el ser humano con la salud, la educación, la ciencia. En estos meses hubo una cooperación científica increíble, compartiendo datos, de muchos científicos dedicándose a estudiar el COVID-19, que no pasó en otras áreas, no pasó en el área militar o incluso en el área económica. De hecho, el G20 no ha tenido un rol importante en pensar la pandemia más allá de los países desarrollados, y es un problema, porque si los países desarrollados logran pasar esta etapa aguda, puede haber rebrotes porque los países emergentes tienen el brote que va a impactar de nuevo en los países desarrollados, y no hay un pensamiento global, o por lo menos yo no lo veo, como sí lo veo en la ciencia. La ciencia está trabajando en forma altruista y en forma cooperativa. Pero claramente el virus va a reconfigurar la relación de las sociedades con los gobiernos, con la ciencia, con la tecnología, con el ambiente, inclusive con los demás. Nosotros me parece que vamos a tener la oportunidad de pensarnos más colectivamente. Y también puede ayudarnos a realmente pensar que la educación es el arma más eficaz que tenemos para la amenaza más importante de nuestro tiempo, que es la ignorancia, las mentes cerradas, el odio, el prejuicio, la incomprensión del otro. La educación ya no hay que tomarla como una transmisión de datos, de información, porque la información está disponible y va a estar cada vez más disponible. Y la educación, en mi opinión, se trata de construir una identidad en los jóvenes, en los adolescentes y en todos nosotros, porque la educación es continua. Hoy tenemos que todos volver al colegio, en el mundo y en Argentina. La educación, entonces, para mí se trata no de obtener una información ni de ser evaluado por esa información, sino de construir una identidad, como dije antes, bajar los prejuicios, desarrollar la empatía, la inteligencia colectiva, usar los recursos cognitivos, emocionales y sociales para tomar acción. Así que esta crisis puede ayudarnos a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad, y en el largo plazo incluso puede ayudarnos a descubrir nuestra mejor versión. Pero también puede sacar lo peor del ser humano. Tenemos que estar muy atentos, porque
si bien, como dije, las crisis y las pandemias cambian las creencias de la época, es una oportunidad para salir mejores, también puede sacar lo peor de nuestra especie, la restricción de las libertades, el individualismo, el totalitarismo. Tenemos que evitar que los poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Tenemos que estar atentos para que esto no sea así, y sobre todo la Unión Cívica Radical tiene que respetar su historia y estar muy atento a esto y defender esta bandera que representa, entre otras, a la Unión Cívica Radical. Y debemos pensarnos y tratar de ser el cambio que buscamos. Debemos ser el cambio que buscamos. No va a venir el cambio que buscamos por una varita mágica o por otro. Tenemos que ser parte de ese cambio. Y los argentinos vamos a tener que reconstruir la Argentina. Había que reconstruirla antes de la pandemia y ahora tenemos que reconstruirla con mayor fuerza todavía. Y me permito citar a Alfonsín, quien decía que la misión de los dirigentes y de los líderes es plantear ideas y proyectos evitando la autorreferencia, el personalismo. La misión de los líderes es orientar, abrir los caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidades las decisiones. Como todos saben, porque provienen de un partido que sigue a las ideas y no a los hombres, tenemos que reflexionar con ideas. Y de eso me voy a permitir y tomar la libertad, gracias a la generosa invitación, de pensar algunas ideas para reconstruir la Argentina. La Argentina no logra ni tiene la posibilidad de generar un país productivo para 50 millones de habitantes, que seremos en unos años. Así que el mayor desafío que tenemos es generar la riqueza para darle bienestar a 50 millones de habitantes. Y no lo tenemos. Hoy no tenemos un sistema productivo moderno basado en el conocimiento, lo voy a explicar más adelante, que nos dé bienestar. Y por eso hay una gran chance que todo fracase acá. Y no importa quién gobierne si no tenemos un plan estratégico de país. Esta pandemia ha desnudado y ha puesto en el centro de escena a muchos problemas históricos de la Argentina. Las grandes desigualdades, que las teníamos y lamentablemente se van a agravar, las diferencias de acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Muchos piensan que no vamos a enfrentar un mundo nuevo cuando pase todo esto. Yo creo que hasta marzo no va a haber una vacuna, o abril o mayo, ni una cura. Y el día después ya empezó en realidad, porque esta charla hubiese sido con unas empanadas y una copa de vino en su comuna, pero ya estamos viviendo un mundo diferente. Pero cuando la pandemia pase se van a acelerar, vamos a ver que se están acelerando ahora muchas tendencias que ya venían pasando, muchas tendencias buenas, por ejemplo, la tecnología, la educación a distancia, que para mí no va a reemplazar al docente. El docente es irreemplazable porque el ser humano es irreemplazable y la tecnología, aún la más sofisticada, no va a reemplazar lo que nos hace humanos, que es la compasión, la creatividad, las emociones, la resiliencia, la inteligencia colectiva. O sea que va a haber una educación híbrida en el futuro, pero se aceleró en estos tiempos. Pero también va a haber una aceleración de tendencias previas a la pandemia, como la desigualdad económica, social, e incluso la educativa, porque hay muchos chicos que hoy no tienen computadoras o conexión de internet y va a haber una mayor desigualdad educativa aún. Así que yo no veo un mundo totalmente nuevo, veo un mundo después del día después, que ya empezó, en el cual se aceleran tendencias buenas y malas que venían sucediendo previamente. Y para dar un dato de nuestro país, UNICEF estima que a fines de 2020, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en nuestro país van a vivir en la pobreza. 6 de cada 10. No sé si pueden dimensionar lo que esto significa para la Argentina. Que el principal
motor del desarrollo de un país es el recurso cognitivo, emocional y social, o sea, el cerebro de los ciudadanos. Y 6 de cada 10 niños van a vivir en la pobreza. Vivir en la pobreza genera un estrés que impacta negativamente en el aprendizaje, en la posibilidad de vía la educación, tener movilidad social. A la educación hay que verla como un problema de 3 patas. Siempre nos concentramos en qué pasa en el aula, y está muy bien. Pero además tenemos que concentrarnos en la capacidad de aprender. Yo escribí una nota hace años, ya que en un diario argentino, hace años, previo a la pandemia, que de 10 chicos de 10 años, 4 tenían malnutrición. O sea, no tenían hambre, porque comían una torta frita, una papa, pero tenían malnutrición, y eso afectaba el desarrollo cerebral, las capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Y además, aunque coman bien o se nutran bien, vivir en un entorno de pobreza genera un estrés permanente que impacta en el aprendizaje. O sea que también los argentinos vamos a tener que concentrarnos en la educabilidad, en la capacidad de aprender, más allá de lo que pasa en el aula. Pero además de lo que pasa en el aula y en la educabilidad, tenemos que concentrarnos en cambiar el contexto. Porque según algunas encuestas recientes de algunas universidades porteñas, solamente el 5% de los argentinos piensa que la movilidad social es por la educación. Cuando yo era chico, en Arroyo Dulce y en Salto, no nací ni me crié en una élite, ni social, ni política, ni económica, como seguramente todos ustedes. Pero había un país que me decía que la educación era una posibilidad para tener mayor libertad en la vida, mayores opciones, para buscar desarrollar mi autoestima e ir en busca de mis sueños. Hoy ya no pasa eso. El contexto marca que, según las encuestas estas, que en la Argentina los argentinos piensan que la movilidad social es por la herencia o por la corrupción. Y no tenemos futuro por más que arreglemos la deuda, que vengan inversiones, que gane uno u otro la elección, si no cambiamos el contexto y volvamos a pensar que el conocimiento, la educación, son sinónimos de movilidad social. Obviamente que pensar esto suena raro porque estamos viviendo una atmósfera de ansiedad y miedo, estrés postraumático, depresión, agotamiento, insomnio, frustración, desapego, confusión por la pandemia, ¿no? La pandemia impacta en la salud mental, la cuarentena impacta en la salud mental, la extensión de la cuarentena impacta en la salud mental. Eso no quiere decir que no se aplique la cuarentena, pero tienen que saber los líderes que la información tiene que ser clara, porque cada vez que extienden una fecha o que no nos dicen la verdad acá y en todo el mundo, eso impacta en nuestro bienestar mental, que es clave para recuperarnos. Porque para recuperarnos como sociedad y como país, además de que pase el virus o de abrir o administrar la cuarentena, vamos a tener que estar bien mentalmente. Y hoy hay una gran pandemia de miedo, ansiedad y depresión. El desafío de hoy es encontrar un equilibrio para preservar nuestra salud, pero también para intentar en lo posible recuperar la actividad económica, una normalidad, por lo menos una sensación de normalidad. No podemos vivir permanentemente ni crónicamente en modo de sobrevivencia. Y básicamente lo que quiero decirles es que tenemos que luchar contra algo que los científicos o los expertos en la conducta llamamos razonamiento motivados o sesgos. Voy a poner un ejemplo. Yo sería un científico en el medio oeste americano, en Iowa, Nebraska, lugares más conservadores, más republicanos, y mi grupo social, republicanos, conservadores, no creen en el cambio climático, pero yo como científico estudié que es verdad, que no es un verso, aunque lo asimile intelectualmente que es algo real, como esa lucha pertenece al progresismo, a la izquierda, yo la ignoro. Aunque yo la entiendo, porque soy científico, mi base, mi tribu, no coincide con la lucha del cambio climático, entonces lo ignoro. Y todos funcionamos así.
Tenemos sesgos y razonamientos motivados. Esto pasa con cualquier polarización. Y ustedes son expertos viviendo en la Argentina en la polarización. ¿Y por qué me dedico unos minutos a esto? Porque la Argentina, el mayor desafío que tenemos en la Argentina es tener un pacto de Estado. Tenemos muchos desafíos, pero el mayor sin duda es tener un pacto de Estado. Y vamos a tener que trabajar mucho para que muchos argentinos, inteligentes inclusive, salgan de este fanatismo, de esta lucha de facciones por todo. Y para eso tenemos que tener empatía. Empatía es la habilidad cognitiva para imaginarnos que el otro tiene un sistema de creencias diferente al nuestro y que quizás tenga semillas de verdad en lo que piensa, y una empatía emocional es sentir el dolor del otro, sentir el sufrimiento del otro, la alegría del otro, sentir las emociones del otro. Pero la empatía es el camino para las políticas de Estado. Porque aunque aún sabiendo que una política puede ser buena, si la lucha o si la plantea otro sector, por más que pensemos que sea buena, nuestros sesgos, nuestros razonamientos motivados van a tender de subestimar eso. Y eso hay que cambiarlo, hay que trabajar mucho, hay que inspirar. De esto se sale por arriba. El cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo, como fue Alfonsín en el 83. Apareció alguien que nos marcó un camino, nos inspiró, nos motivó, fue un ejemplo, y salimos de la lucha facciosa, por lo menos en términos de instalar la democracia. Uno podría ser peronista o radical o pobre o rico en el 83 y todos queríamos la democracia. Así que en estas situaciones dramáticas, sobre todo de falta de plan estratégico como país, necesitamos apelar al pensamiento crítico y bajar un poco los decibeles de las facciones y empezar a creer en líderes que unan. Los mejores líderes en estos momentos para sacarnos de la decadencia crónica son los líderes que unan. Desconfíen de los líderes que nos desunen, porque esos líderes que nos desunen no son tontos, saben que nosotros somos tribales, tenemos sesgo, razonamiento motivado, y ellos usan esto para ganar una elección, pero eso va en contra de la prosperidad como país. Para prosperar como país, vamos a plantearlo varias veces en esta charla, necesitamos un proyecto estratégico, un plan que requiere de liderazgos que unan, no que dividan. Desconfíen de todos los liderazgos que nos dividen. También espero que aprendamos los argentinos que no importa cuánto dinero uno tenga, cuánto impacto social uno tenga, no sirve de nada eso si no tenemos una sociedad más igualitaria, menos corrupta, si los demás están enfermos o son pobres. De hecho, los países nórdicos tienen mayor bienestar porque tienen menor desigualdad, porque hay menor corrupción. O sea que yo voy a apelar a que muchos argentinos, porque que no quieren cambiar, acá hay gente que no quiere cambiar. De hecho, hay muchas ideas para cambiarla, para hacer mejor la Argentina, para duplicar el PBI o para bajar la pobreza. Pero ¿por qué no cambia? Porque hay muchos intereses para que nada cambie. Y los intereses están en todos lados, en el sindicalismo, en la política, en el periodismo, en la salud, en todos lados. Hay mucha gente que no quiere que pase nada acá, que no quiere que cambie. Y vamos a tener que luchar con empatía para que entiendan que aún ellos, siendo privilegiados, sufren en un país con desigualdad, con corrupción, con falta de proyecto como nación. Los países que tienen mayor bienestar de los ciudadanos son los países que tienen un propósito colectivo. Con todo esto quiero decir que la grieta nos embrutece y nos empobrece cada día. Y uno de los mayores desafíos que tenemos todos, porque todos tenemos que comprometernos ahora, es bajar la lucha de facciones y pensar con ideas, pactos de Estado. Vamos a volver a esto. También esta pandemia me parece a mí que nos enfrenta a otra verdad difícil, a algo que vamos a tener que aceptar, nos guste o no. Que aquellos que estaban a cargo, o estuvieron a cargo en la Argentina, y se alternan, o están en el poder y que supuestamente pensábamos que sabían lo que hacían, resulta que no tienen las respuestas. Hoy nadie tiene las respuestas. Así que es más importante que nunca que todos nos involucremos porque nadie, ningún iluminado tiene las respuestas. Es más, muchos de los que nos lideran todavía no se hacen las preguntas correctas. Estos momentos duros necesitan de una reconstrucción de consensos
para superar esta emergencia y repensar nuestros desafíos en el día después, que como dije, ya empezó. También lo que quiero decir con todo esto, que el futuro va a depender de nosotros. No podemos esperar mucho de algunos dirigentes que no tienen la respuesta a lo que viene porque nadie la tiene. Darnos cuenta de que en nosotros está el cambio puede ser intimidante, pero también puede ser inspirador con respecto al futuro para nosotros y para los más jóvenes. Los jóvenes necesitan inspirarse, motivarse y ver ejemplos. Una de las cosas que yo estudio en mi laboratorio de hace años, de hace décadas, es el lóbulo frontal, que es la parte anterior del cerebro, la que está detrás de la frente, y es la área que nos permite planificar, tomar decisiones, imaginar el futuro, ser creativos. Y los pacientes con lesión frontal, por ejemplo un traumatismo de cráneo, tienen un problema que buscan la recompensa inmediata, pero no planifican al futuro. Y a ello lo llamamos miopía de futuro. Y la Argentina, en mi opinión, tiene una miopía de futuro. Estamos permanentemente concentrados, de hace décadas, en la coyuntura. No está mal. Yo soy médico, trabajo en los hospitales, en Favaloro, tengo el honor de contribuir con mi granito de arena día a día con el legado de uno de los argentinos más importantes. Y en Favaloro hay una guardia, como en cualquier hospital, pero también hay maternidad en los hospitales, hay prevención, hay investigación, hay otras áreas. Si la Argentina fuera un hospital sería solamente la guardia de hace décadas. Porque no nos confundamos, la decadencia argentina viene de tiempo. Miren, yo tengo 51 años. Uno de los primeros estudios sobre la pobreza en nuestro país fue en el 75, cuando yo tenía 5 años. Había 5% de pobres en el año 75. Hoy tenemos alrededor de 50. Y aunque no hubiésemos tenido la pandemia, con un sistema productivo que tenemos que modificarlo, modernizarlo y ampliarlo en varios sectores, en la energía, en el campo, en el software, en los mares, en todos, no voy otro día podemos hablar de esto con más detalle, pero ustedes pueden ver algunos de los escritos. Nosotros, si no hubiésemos hecho como no lo veníamos haciendo, ese cambio en el sector productivo, en generar bienestar o riqueza para 50 millones, aunque no hubiésemos tenido la pandemia, con esta decadencia que veníamos, sin un sector productivo para 50 millones de argentinos, que vamos a hacer en un par de años, o en unos años, perdón, hubiésemos tenido 60 o 65% de pobres en 10, 15 años. Ahora, lamentablemente, esta pandemia aceleró esto, porque le dije que la pandemia acelera las tendencias. Pero nosotros vivimos en una guardia del hospital. Y no podemos ser una guardia. Argentina debe ser un país que se piense en las próximas décadas. Y perdón que insista con mis conocimientos de mi profesión, médicos. Y hay un término que en la neurología nosotros usamos con los pacientes, por ejemplo con ACV, con accidente cerebrovascular, que no puede mover el brazo, tiene una paresia del brazo. Una persona con ACV tiene una paresia del brazo. Y le preguntamos, ¿tenés algún problema? Y el paciente dice, no, estoy bárbaro. Y no puede mover el brazo, pero sin embargo no reconoce el problema. O cuando viene una persona a nuestro consultorio, un paciente con algún problema de adicción o de trastornos mentales, y la familia nos cuenta el problema en detalle delante de la persona, y cuando le preguntamos a la persona, ¿qué te pasa? Dice, no, no me pasa nada. Tienen anosognosia, no reconocen el problema. Y en la Argentina, en mi opinión, no reconocemos el problema, no tenemos cierta anosognosia. Por ejemplo, yo crecí, seguramente muchos de ustedes crecieron pensando que somos un país rico en recursos naturales. No es tan así. Es una creencia, pero no tiene mucho que ver con la verdad, que somos el granero del mundo, que fuimos el granero del mundo. Bueno, puede ser que fuimos, pero el mundo cambió. Y hoy, en el ranking de recursos naturales, estamos alrededor de 50, 45, entre 45 y 55. O sea que no somos per cápita, los recursos naturales per cápita de la Argentina
nos hacen estar en el ranking en el número 50. Australia, por ejemplo, que invierte mucho más en ciencia, en tecnología, en conocimiento como base de desarrollo, tiene mucho más recursos naturales que nosotros per cápita, porque son menos. Si uno va por la Argentina, ve recursos naturales, pero vamos a ser 50 millones, somos 45. Y per cápita no tenemos tantos recursos naturales. Y aunque tuviéramos recursos naturales, hoy los recursos naturales no constituyen el principal factor de la riqueza de un país. Nosotros nos jactamos de que somos el principal exportador de maíz. Y bueno, quizás tenemos que preguntarnos si otros países no quieren exportar granos de maíz porque no tienen ningún valor agregado. Y por eso somos los campeones en exportar maíz. No quiere decir que no exportemos maíz, sino quiere decir que cambiemos nuestra mentalidad y agreguemos valor agregado a nuestros recursos naturales. Si no, no vamos a poder tener la riqueza para los millones de habitantes que tenemos en nuestra patria. Volviendo a los recursos naturales. Hay 3 países de África que producen el 70% del cacao en el mundo y no tienen ningún impacto económico en la industria del chocolate. Indonesia y Tailandia exportan el 70% del caucho y no tienen ningún impacto económico en la industria del neumático. Holanda es el segundo exportador en dólares en alimento del mundo, un país pequeño, altamente poblado, que le ganó al mar. El primer país que exporta alimento en dólares es Estados Unidos. Uno podría pensar que el segundo es Rusia, China, Argentina, Canadá, Brasil, Sudáfrica, India. No, es Holanda. ¿Por qué? Porque hace décadas tuvieron un plan estratégico. La burocracia estatal, los sindicalistas, los empresarios, los servidores públicos tuvieron un plan donde obviamente muchas veces se importan en el puerto de Rotterdam o de otro puerto y le ponen el sello de marketing o de marca o de conocimiento de productos que no hacen ellos, pero son el segundo exportador en alimentos del mundo en términos de dólares. Pero hay conocimiento en los que exportan, aunque sea la marca, laboratorios científicos que ponen su conocimiento en marketing, en lo que sea, o agarran materia prima y la convierten en algo con valor agregado. Y para eso, es muy importante esto, porque para ese modelo de país necesitamos un pueblo educado. Para ese modelo de país necesitamos un pueblo que tenga salud. Porque si no tenemos un proyecto de país, o tenemos un proyecto de país que solamente confía, como hace 100 años, en el clima para que haya una buena cosecha, no necesitamos un pueblo educado. ¿Por qué no nos preguntamos por qué no nos interesa la educación en la Argentina? Quizás porque no tenemos un modelo económico, un modelo de país basado en el conocimiento. Bueno, ¿qué proponemos entonces? Que ninguno de nosotros lo pueda hacer en soledad. Este proyecto de país nos requiere a todos. La Argentina necesita desde hace mucho tiempo, pero ahora decididamente urgente, porque ha llegado el momento de la verdad, un acuerdo político que la estabilice. Y un acuerdo que no sea una trampa, que no sea un marketing, como pasó en gobiernos recientes y como puede pasar ahora, que sea un acuerdo que convoque realmente a todos los sectores políticos y sociales. Un acuerdo basado en una visión estratégica común, que no sea el plan de un gobierno, sino que sea el plan de todos los argentinos. Sin ese acuerdo básico, va a ser muy difícil lograr un camino de desarrollo sostenido que nos permita asegurar el bienestar para todos los compatriotas. Y ese acuerdo tiene que incluir un replanteo muy serio. ¿Cómo vamos a hacer para producir más como país? Por supuesto que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica, pero no hay macroeconomía sin estabilidad política. Tenemos que lograr un acuerdo, un pacto de Estado, un pacto político para que haya una estabilidad macroeconómica y para que podamos pensar el futuro. Y cuando uno ha vivido muchos años en Argentina y estudia los procesos argentinos, se da cuenta, y por eso soy optimista, por esto que les voy a decir soy optimista. Acá nunca probamos el camino que llevó al desarrollo a muchos países. Probamos de todo acá, menos el camino del desarrollo. Es el momento de cambiar el modelo productivo en un sentido amplio. No es solo la economía del conocimiento, esto es usar los recursos naturales para agregar valor y también tener otras áreas
que no dependan de recursos naturales para exportar. Hay diferentes modelos de países. No creo que Argentina tenga que tener un modelo de otro país, pero tenemos que ver qué hicieron otros países y adaptar mejor algunas ideas buenas que funcionaron a nuestro país. No tenemos que copiar un modelo, pero tenemos que saber que no tenemos modelo y tenemos que ver qué hicieron otros países. En el año 68, Australia, que tenía ya mucho más recursos naturales que nosotros per cápita, el ingreso per cápita en el 68 era igual o parecido al de la Argentina antes de la pandemia. Muy triste. En el año 68, los australianos, que ya tenían mucho más recursos naturales per cápita que nosotros, ya en el año 68 tenían un ingreso per cápita parecido al de la Argentina antes de la pandemia, en el año 68. E igual se dieron cuenta que no podían enfocar en los recursos naturales, con mayor recursos naturales, con mayor ingreso per cápita, e invirtieron en tener investigadores. Hoy la Argentina tiene pocos investigadores por millón de habitantes, necesitamos más investigadores. Tuvieron seguridad jurídica para que inviertan compañías basadas en el conocimiento, y generaron una economía que está basada en los recursos naturales, pero que tiene valor agregado asociado al recurso natural. Israel, hace unas décadas, era un país en guerra, con hiperinflación, con hambre, y logró, por muchos factores, geopolíticamente por el apoyo americano, por la caída de la Unión Soviética y que fueron muchos científicos rusos, pero tuvo una decisión estratégica de crear lo que se llamó la Startup Nation, o un país basado en el conocimiento, y hoy invierte 4% del PBI en investigación y desarrollo. Argentina invierte en investigación y desarrollo 0,5% de hace mucho tiempo, lo mismo que Gabón y Senegal. Argentina invierte en lo que desarrolla los países, que son la innovación, la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo. Argentina invierte en lo que desarrolla los países lo mismo que Gabón y Senegal, 0,5% del PBI. Israel invierte 4%. Corea del Sur invierte 4%. Australia, o el promedio de los países desarrollados medio, es 2%. Por eso digo que acá nunca hicimos lo que... Hicimos de todo acá, probamos de todo, menos lo que hicieron los países desarrollados para desarrollarse. Corea del Sur, en el año 58, tenía el ingreso per cápita parecido al de Ghana. Ghana invertía lo mismo, o los dos países invertían lo mismo en investigación y desarrollo. En el año 58 tenían el mismo ingreso per cápita. Corea del Sur era una gran villa miseria y la mayoría de la población era analfabeta. Y Corea del Sur empezó a invertir en conocimiento, investigación y desarrollo, educación. Hoy tiene un PBI per cápita inimaginable, es una de las potencias económicas del mundo y es una de las economías basadas en la tecnología más exitosa del mundo. Ghana siguió siendo igual. Nosotros tenemos que elegir qué destino queremos, pero no podemos echarle la culpa a los demás, a los otros países. La culpa es nuestra. No tenemos un plan de desarrollo para la Argentina, para generar riqueza para 45 millones. Nosotros tenemos el mismo ingreso per cápita. Argentina, este es un gráfico que publicó Martín Rapetti hace unos días, tenemos el mismo ingreso per cápita que el año 74. Hoy, en la Argentina, se tiene el mismo ingreso per cápita que el año 74, una vergüenza. Y esto nos tiene que interpelar a todos. Por eso tenemos que salir entre todos. El otro modelo de desarrollo podría ser Canadá. Canadá tiene una parte de la economía basada en los recursos naturales y en el valor agregado de los recursos naturales, que acá con la bioeconomía podemos crecer mucho más. El campo fue un buen ejemplo de cómo creció la exportación por la incorporación de innovación, ciencia y tecnología. Pero ahora aún se puede hacer mucho más con la producción del campo, sobre todo con la bioeconomía, la biotecnología, usar la biomasa con conocimiento. Hay una capacidad enorme que tiene la Argentina en esa área, lo mismo que en las energías, o en el software, en la salud, en la tecnología espacial, en los satélites, perdón. Pero la única manera que tenemos que entender de lograr un desarrollo, equidad, salarios crecientes altos,
es hacer lo que hicieron nuestros países. Canadá tiene economía basada en los recursos naturales, en lo que genera los recursos naturales, en lo que se puede generar con conocimiento de los recursos naturales, pero también tiene áreas de la economía que no tienen que ver con los recursos naturales. Y ese es un modelo más, quizás, importante para la Argentina, porque no tenemos tantos recursos naturales como pensamos. Así que el modelo canadiense, que tiene áreas de la economía que no dependen de recursos naturales, también puede ser una gran brújula para nosotros. Así que los países que se desarrollaron, no se desarrollaron y luego por hobby invirtieron en esto. Se desarrollaron porque hicieron todo esto que estamos hablando. Y al tener una economía basada en la innovación y el desarrollo, los salarios crecen. Así que debemos invertir en forma sistemática y en forma inteligente en ciencia, tecnología, innovación y en construir puentes entre el mundo científico y el mundo productivo. En mi opinión, todavía estamos en forma amateur con instituciones que vinculan el sector científico-tecnológico con el sector productivo. Tenemos que, y deberíamos hacer instituciones y entrenar a muchas personas para que vinculen estos dos mundos. Y además tenemos que generar las condiciones para que el sector privado invierta en investigación y desarrollo. Hoy en Argentina el 80% más o menos de la inversión en ciencia y tecnología la hace el Estado. Y el 20%, uno dice 75%, que invierte el Estado, otro 80%, bueno, pero y el resto lo invierte el sector privado, muy poco. No está mal que el Estado sea el que catalice la inversión y que aporte primero para a desarrollar la ciencia, la innovación, la tecnología, pero después tenemos que estimular, ver la manera de estimular al sector privado para que invierta en esto, porque en el mundo es exactamente al revés. En los países que yo les mencioné, en Australia, Israel, Corea del Sur, Canadá, el 75-80% de la inversión en este sistema científico-tecnológico vinculado a la producción es del sector privado. No está mal que el Estado catalice esto. De hecho, en Israel, en otros países, el Estado primero invirtió, pero luego se revirtió la tendencia. Pero para eso tenemos que tener seguridad jurídica, tenemos que tener instituciones fuertes que hagan invertir al sector privado en lo que hace desarrollado los países, tenemos que tener más investigadores y tenemos que tener instituciones que vinculen el sistema tecnológico, científico con el sector productivo. Por eso, para mí, otro sesgo mental, además de que somos ricos en recursos naturales y no somos tanto, es que estamos en vía de desarrollo. Para mí no estamos en vía de desarrollo, lamentablemente, porque no hicimos esto que estamos hablando. Con esto no digo que no hay que tener soja, minerales, litio, obviamente, somos afortunados de tener. Lo que digo es que tenemos que ser eficientes para generar valor a través o con esos productos, como hicieron Noruega, Australia y Canadá. Y lo triste, que esto ya lo decía Alfonsín. Alfonsín decía, la riqueza de un país no está en sus territorios ni en sus bienes. Está en todos nosotros, en cada uno de los habitantes, en cada uno de los hombres y mujeres de la Argentina. Es el trabajo, la capacidad creativa de los seres humanos que lo habitan, lo que da sentido y riqueza a un país. A nosotros nos falta sentido de país, un propósito colectivo que sea viable, que sea confiable, que sea serio, no chapucerías. Lo demás es todo verso. Y nos falta generar riqueza para 45 millones o en el futuro 50 millones de argentinos. Así que estamos hablando de un modelo general, de un gran ecosistema, no solo de la economía del conocimiento, un gran ecosistema basado en el desarrollo humano, en el conocimiento, sabiendo que lleva tiempo, pero todo lleva tiempo. Y muchos dirigentes prometen cambios fáciles, rápidos, pero va a ser una nueva frustración creerles. Necesitamos un plan, estrategia, consenso, constancia y paciente. Y en el medio o en lo urgente atender a los más vulnerables. Obviamente, como en la guardia del hospital tenemos que atender la urgencia, pero no descuidar el propósito, el sentido colectivo, que además nos va a hacer felices. Un sentido de propósito de un país es lo mejor que le puede pasar a un ciudadano. Tenemos que saber que los cambios reales y sostenidos en el tiempo no llegan con un gobierno en particular, ni con políticas espamódicas, de reflejas.
una cosa que tenemos que recomponer es la confianza, unirnos a un propósito común. Un clima de época nueva como fue la democracia en el 83. Esta vez el clima de época para mí debe ser reclamar desarrollo, equidad, conocimiento. O pónganle otro nombre, pero necesitamos un nuevo clima de época que nos una más allá de las diferencias. Y cuando uno habla del futuro, existen muchos críticos que plantean una falsa dicotomía. Facundo, tenemos demasiadas urgencias para pensar en el futuro. Lamento informarles a esos fundamentalistas de la coyuntura que hace décadas que vivimos en la coyuntura y cada vez tenemos más pobres. Somos una fábrica de pobres en la Argentina. Dicen que somos demasiados pobres y se argumenta la pobreza para no invertir en la solución de la pobreza, para no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. La pobreza, la discriminación y la ignorancia restringen el crecimiento. A Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, cuando asumió como primer ministro y empezó a invertir en esto, en ciencia, tecnología, institutos tecnológicos, científicos, los opositores lo criticaban, los fanáticos de la coyuntura, y le decían, Nehru, somos demasiado pobres para invertir en innovación, desarrollo, ciencia, tecnología y vincularlo con el sector productivo. Y Nehru respondía, justamente porque somos demasiados pobres, no podemos darle el lujo en las cosas que nos van a sacar de la pobreza. Así que acá en la Argentina no tenemos que inventar la rueda. Tenemos que cambiar las recetas de siempre. Y los dirigentes tienen que saber que esta crisis única en la historia de la humanidad, porque nunca estuvimos tan sincronizados con miedo, con ansiedad, con incertidumbre, esta crisis no se va a poder resolver con las mismas prácticas de siempre. Y tenemos que estar atentos al miedo, porque el miedo es muy eficaz para el control social. Y muchos gobernantes en el mundo van a querer, entre comillas, cuidarnos controlándonos. No podemos echarle al COVID la culpa del hambre, la malnutrición de la Argentina. Se van a agravar lamentablemente, pero esto viene de años. Y nadie puede tirar la primera piedra. En nuestro país hay hambre por corrupción, por desidia, por la enorme desigualdad, por falta de empatía y por la falta de un proyecto colectivo que nos genere riqueza para 50 millones. Debemos resolver el hambre y la sensación de hambre ya. Pero además tenemos que ir por la nutrición, porque alguien puede no tener hambre pero estar mal nutrido. Y el hambre no puede ser el objetivo final. Tenemos que resolverlo ya. Pero el objetivo final debe ser el desarrollo de la Argentina. La inversión en la gente, en la educación, en la salud, en la innovación, en la ciencia y la tecnología. Y es importante romper los ciclos de pobreza, que el abordaje sea integral. Y si necesitamos una economía o aspiramos a una economía que genere valor, necesitamos un pueblo con salud, porque alguien con salud puede aprender, un pueblo educado, un pueblo bien nutrido. Lo que trato de explicar es que la educación es una cuestión económica. Es la cuestión económica de nuestra era. Es la cuestión económica de nuestro tiempo. Muchos no quieren educar, como muchos no quieren que haya cambio en la Argentina, porque a muchos les va bien en esta Argentina. Y no estoy hablando solamente de un sector al que todos acusan siempre, estoy hablando de muchos sectores, porque al no haber un proyecto de país, cada grupo, cada tribu, cada área, cada sector tira para su lado. Cuando tengamos un proyecto, el que no se adapta va a quedar atrás o debe quedar atrás. Y quiero que sepan que además la educación para mí no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Yo estoy acá hablando con ustedes por la educación pública que me dio mi país.
Y estoy muy preocupado por la brecha tecnológica que va a suceder o que está sucediendo en la educación en la actualidad. Pero repito, todo esto puede sonar intimidante y sabemos que estamos todos, el mundo está con una pandemia del coronavirus, pero también de miedo. Pero el miedo no debe paralizarnos. Argentina, nuestro país, ha pasado por tiempos duros. Debemos aprender de los errores y entender cómo mejorar las cosas. Y saber que frente a la política del miedo está esto, está la cooperación. Tenemos que enfrentar el miedo entre todos. Y cuando hablo de política de cooperación, es trabajar como si los argentinos fuéramos parte de una verdadera comunidad, no solo un cacho de tierra con gente adentro. Debemos también rescatar valores de la Unión Cívica Radical como la honestidad, las instituciones y los valores personales nuestros del trabajo duro y la responsabilidad. Sin la viveza criolla, que lo que ha hecho es generar una fábrica de pobres. Y hay muchos que actúan de la vieja manera, con las prácticas de siempre, incluso que no se dan cuenta. Y por eso es que las cosas están complicadas, porque hay mucha gente que impide el cambio. Y de eso solo se sale con un proyecto superador. Si alguien, cuando hablo de comunidad, quiero decir que si alguien del conurbano profundo, un chico del conurbano profundo, no puede comer, ese chico debe ser nuestro hijo. Si un desocupado en el sur argentino no consigue trabajo, debe ser nuestro hermano. Y si un jubilado en el norte de la Argentina no tiene para comprar la medicación, debe ser nuestro padre o nuestro abuelo. Tenemos que dejar los viejos modos que nos dividen y encaminarnos a un rumbo diferente. No hay una Argentina radical, una Argentina socialista, una Argentina peronista. Hay una sola Argentina que debe mirar el futuro para 45 millones. Y déjeme citar nuevamente a Alfonsín, que seguramente todos admiramos, por eso lo traje en esta charla varias veces. Este no es tiempo para improvisar, decía el gran caudillo radical, para debilitarse en luchas menores. Hay demasiado trabajo para hacer que no se puede realizar sin una unidad necesaria. Tenemos que lograr que el espanto no impulse la lucha de uno contra otro, la lucha de facciones. Lo que sostiene esta fuerza colectiva en el tiempo es organizarnos. Entre todos debemos protegernos de los abusos del poder y de la corrupción. Y saber que los gobiernos y los dirigentes que gobiernan son servidores públicos transitorios. Pero una democracia sana debe gobernar la gente, la sociedad y los propósitos de la sociedad. Debemos pensar en grande, no tenemos otra alternativa. Entre tanto miedo e incertidumbre, esta es la oportunidad de la verdad para la Argentina, la posibilidad de pensar, explicar un nuevo país. Tenemos que pensar, armar y explicar un nuevo país. Y debemos poner en marcha el plan estratégico que nunca tuvimos, por lo menos en las últimas décadas. No podemos permitirnos la falta de visión porque ya los vecinos nos van a pasar. Y la refundación de nuestro país, que va a ser necesaria, ya era necesaria antes de la pandemia, imagínense ahora, va a requerir el esfuerzo de todos. Y lo que necesitamos ahora no es un líder, es un espíritu colectivo. Y eso lo pide la gente. En mi recorrida, yo hace años que recorro, y muchos de ustedes me habrán visto por las redes, o porque nos hemos encontrado en algún lugar, hace años que recorro el país para comentar esta idea, este mensaje. Y hace mucho tiempo que ya veo, no ahora con la pandemia solamente, hace muchos años que ya veo a muchos argentinos como resignados, sin esperanza. Todo parece ser lo mismo. A pocos le creen. Pero también en ese miedo cada uno cuida lo suyo. Y es como una rueda de resistencia negativa, no virtuosa. Tenemos que lograr la manera de cambiar eso. Lograr ese sueño colectivo que necesitamos y que tuvimos en la Argentina. Con la educación pública, con el 83, con la Constitución Nacional. Y también en esa recorrida me di cuenta que los jóvenes son quienes tienen la posibilidad de reconstruir nuestro país. Debemos apostar a los jóvenes.
cada generación tiene la oportunidad de rehacer el mundo y nosotros tenemos la oportunidad de rehacer la Argentina. Y tenemos que incluir a los jóvenes y hacerles saber que importan, que pertenecen, que deben liderar con esperanza y sin miedo, nunca con miedo. De todos los problemas que tenemos, como dije antes, el más importante que tenemos, el prioritario, es no tener pacto de Estado. Y ojo que la creación de un Consejo Económico puede ser una trampa. El tan mentado Consejo Económico Social puede ser insuficiente. Necesitamos una verdadera amplitud y generosidad que permita superar esta grieta terrible que solo le conviene a ciertos grupos políticos radicalizados. La grieta solamente le conviene a algunos líderes, no a la mayoría de los argentinos. Y en esa convocatoria deberíamos encarrilar el país hacia la unidad nacional. Lo que necesitamos es un pacto que nos convoque a todos los sectores políticos para que hagamos los aportes y que de esa manera surja un plan estratégico que no será de un gobierno, sino de todos los argentinos. Y ya lo dijeron nuestros líderes anteriores, no va a ser fácil, pero no hay nada imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo, clarísimo. Agradecemos, la verdad que el nivel de tu exposición nos honra como amigos tuyos. Además, bueno, puede ser vicios de politólogo, pero no tirar datos al aire, sino, bueno, correctamente, sistema de política comparada. Yo les recomiendo a los asistentes, esta charla va a ser subida a nuestras redes sociales porque me parece que es para volver a escucharla en alguna oportunidad con un poquito más de detenimiento y sacarle jugo de alguna de las intervenciones de Facundo, de sus propuestas, de sus proyecciones para el futuro de nuestro país. Así que bueno, no se escucharon los aplausos porque no nos permite. No, no es tiempo, necesario, no es Facundo. necesario, no es necesario.